Hola, ¿cómo están, queridos agremiados de Azonoc? Sean todos muy bienvenidos. Qué gusto saludarlos en otro episodio más de Azonoc, el podcast, donde de verdad traemos a grandes profesionales de cumplimiento, traemos para mí los verdaderos influencers en nuestra materia, los que verdaderamente tienen una trayectoria y tienen tanto que compartirnos en nuestra vida profesional, Elimelech, y que nos permiten ir tejiendo cada vez poquito más grande esta red de apoyo, esta red de integración de todos nosotros. Y en esta ocasión estamos muy contentos porque tenemos un podcast internacional, ¿sí? Vamos a viajar particularmente ahorita a Panamá, pero tenemos por ahí raíces reales de Venezuela y luego, ¿por qué no también? Pues nos vamos a Estados Unidos, donde se lleva a cabo a lo mejor la principal actividad de nuestro querido invitado Roderick Schwartz. Si dije mal tu apellido, me corriges por favor ahorita, Roderick. Perfecto, estuvo Eh, perfecto. Buenísimo. Entonces, Roderick es un gran profesional de cumplimiento que ahorita Roderick nos va a platicar sobre él, pero ustedes saben que siempre tengo el gran reto, Limelec, de encontrar una frase que pueda identificar un poco a nuestros grandes invitados y Roderick me suena que ama mucho lo que hace, entonces, pero vamos a ver si le damos a la frase. El secreto del éxito en la vida no es hacer lo que uno ama, sino amar lo que uno hace, dicha por David McCullough. Entonces, me parece que esto le queda perfecto a nuestro estimado y querido Roderick. ¿Cómo ves, mi querido Limelec? Bueno, pues Alondra, muy contento de estar en un episodio más de Azonoc el podcast y como bien lo dices, seguimos en la línea de estos ponentes, esos speakers que traemos de internacionales, ¿no? Esas charlas que ya más allá de México es de toda la región y empezamos a ver puntos de vista, empezamos a contrastar lo que se hace en diferentes países y qué mejor que traer a un trotamundos del cumplimiento que es Roderick Schwartz, como dijimos, no sabemos si lo pronunciamos bien, pero ahí la llevamos. Mire, lo que les puedo decir es que eso no fue culpa mía. Ni me lo preguntaron, me lo pusieron de fábrica y con eso vivimos. Bueno. Muy bien, Roderick. Y yo estoy muy contento porque te cuento, Alondra, tuve la fortuna de coincidir con Roderick, con nuestros amigos de CAIS allá en Guatemala. Creo que si no me equivoco, o por ahí En estuvo Honduras, en Honduras. Entonces, fue en Honduras nuestros con amigos Cumplimiento y Riesgo. de cumplimiento y riesgo, con Antonio Exacto, Díaz. con Toño Díaz, exactamente. Aprovechamos el espacio para mandarle un saludo hasta Honduras a Antonio Díaz y a Cumplimiento y Riesgo. Tienes razón, Así es. querido Roderick. Y ahí justo, pues estuvimos charlando, Alondra, y fue muy interesante y no queríamos dejar pasar esa oportunidad. Nos empezó a platicar de su vida, de su trayectoria, de sus raíces. Entonces, y ahí yo quiero hacer un doble clic, estimado Roderick, antes de empezar, porque yo veo, no, cuando dices, es que yo inicio en Venezuela. Y ahí hay que darle un doble clic porque para ojos, al menos nosotros acá en México, vemos un país complicado, no sabemos realmente la realidad, ¿verdad? O sea, siempre lo vemos un poco distante, no sabemos cómo se lleve la regulación, todo esto. Entonces me llamó mucho la atención y me llama también mucho la atención de que otros profesionales del cumplimiento de la región también empiezan a trotar por este mundo de Latinoamérica y llegan incluso a Estados Unidos, donde hay una barrera del idioma y se desarrollan. Entonces, es súper interesante todo esto, querida Londra. Entonces, me llamó mucho la atención toda la historia de Roderick, que no podíamos dejar la oportunidad para que todos los profesionales del cumplimiento que están ahorita en un trayecto allá en Miami, ¿verdad? Que están ahí en un semáforo escuchando el Sonoque el podcast, que están en Panamá, ¿verdad? Por ahí en la ciudad de Panamá, por ahí trotando, pero con sus audífonos escuchando este episodio. No queríamos dejar la oportunidad para que nos cuente esta maravillosa historia. Entonces, Roderick, seas muy bienvenido a este episodio más de Azonoc el podcast. Muchas gracias por aceptar la invitación. Bienvenido. A ustedes, a Sonoc, por, bueno, por este podcast en donde vamos a conversar un poco y compartir vivencias, experiencias que creo que todos nosotros los latinoamericanos tenemos mucho que contar.
porque todos tenemos una historia propia o de alguien muy cercano que emigra o que se va de su país, ¿no? Y sí, yo comencé en Venezuela, yo le debo mi vida a Venezuela, mis comienzos a Venezuela, y de hecho estuve mis primeros 39 años de vida, ya voy por 50. Y le debo mis primeros 39 años de vida, ahí viví en Venezuela en donde nos formamos en este mundo, ¿no? Y por decirlo sin querer queriendo, porque mi formación inicial es como abogado, mis primeros pasos fue en firmas legales, en tribunales, en consultorías jurídicas, hasta que, bueno, llego a un banco y un banco global, Citibank, que fue mi escuela, y entro en una área llamada Legal and Compliance, ¿sí? Entonces, pero me echaron más para el lado de compliance que para el lado de legal, por decirlo de alguna manera, pero yo creo que aunque esto ha cambiado extraordinariamente, el mundo de compliance en sus inicios fue muy legal o muy leguleyo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Eran los abogados los que principalmente se encargaban o cuando le daban una visión represiva al tema o de seguridad, entonces eran las áreas de prevención y control de pérdidas que se encargaban de esto. Te estoy hablando de los inicios en el año 1998, ¿no? Sí, sí, Para ir sí, estamos entendiendo un hablando. poco el contexto. Y qué bueno que marcas ese contexto de esto que estuviste en este banco, en Citibank, para que hagamos un contraste, porque fue, bien lo dices, 1998, pues ya dista un tiempo atrás, que cómo se vivió, pero bueno, cómo se vive es el cumplimiento en un banco en 1998, ¿verdad? Versus hoy en día. Entonces, antes de entrar a porque me causa mucho interés y más digo, yo con desconocimiento, cómo se vive en Venezuela, ¿verdad? O sea, también Sí. hay un grado de desconocimiento, quizá nada más nosotros acá en México, quizá más, de más países, pero sí tenemos un grado de desconocimiento de cómo se vive esto. Pero antes de todo esto, querido Roderick, y bien nos dices, pues yo soy de formación abogado, ¿verdad? Allá estudiaste derecho, ¿verdad? Entonces, cuéntanos, ¿fuiste de una familia de abogados? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién te llevó por este camino para estudiar, como tú dices, el derecho, leyes, leguleyos, como bien mencionas? ¿Cómo fuiste a dar con esto? Y luego terminar en un banco, que yo creo que ese es un punto de inflexión que vamos a tocar más adelante. ¿Cómo fue cómo fuiste a dar ahí venías de tu papá era abogado? Cuéntanos un poco más. No, mi padre era comerciante, mi madre ama de casa. Sin embargo, mi abuelo fue un extraordinario abogado, un rector universitario, un extraordinario académico, un hombre que aportó al sector de hidrocarburos, no solo de Venezuela, sino de América Latina, los principales instrumentos legales para la comercialización de hidrocarburos y para ayudar a muchos países de la región a explotar sus capacidades energéticas. Y bueno, mi abuelo fue y ha sido un orgullo para nuestra familia por ser esa persona tan reconocida, tan querida y tan respetada, producto de su trayectoria, ¿no? Al punto que hasta, es una historia muy larga, pero al punto que hasta en momentos difíciles de Venezuela, hace muchos años atrás, saliendo de la dictadura que teníamos en aquel momento de Pérez Jiménez, hasta le fue ofrecida la oportunidad de ser presidente de una junta de gobierno, en una transición que luego llevó pues, al país a muchos años de democracia, ¿no? Entonces yo creo que por ahí viene mi interés por las leyes y estaba muy clarito desde muy pequeño en que ese era lo que yo quería hacer. Y bueno, y me inicié como abogado y me gradué a los 22 años en la Escuela de Leyes en Venezuela, aunque por supuesto, pues buscando, pensaba que podía entrar a la industria petrolera. Ya para ese momento, pues la industria petrolera se estaba transformando de manera importante
en Venezuela y pues no conseguí ese nicho donde yo quería entrar, ¿no? Que era la industria petrolera para seguir los pasos de mi abuelo. Eh, y bueno, en ese transitar de buscar alternativas de trabajo como abogado recién graduado, pues llego a la banca y siempre estuve muy claro en que quería trabajar para empresas multinacionales, para empresas grandes, para empresas corporativas y que tuvieran presencia en diversos países. Entonces, bueno, eso me llevó a que si no conseguí en el área de hidrocarburos, de petróleo, pues llegué al Citibank en una oportunidad de incorporarme como trainee en el equipo de legal y cumplimiento del Citibank, que bueno, imagínate tú para el año de 1998, todavía el mundo de cumplimiento en América Latina era bastante desconocido, bastante desconocido, y esa fue una de las extraordinarias experiencias y fortalezas que yo pude, digamos, pude vivir y pude adquirir, porque ya los estándares en Estados Unidos, pues ya Estados Unidos venía con 28 años de experiencia luego de la promulgación del BSA Act o del Bank Secrecy Act en el año 1970. Entonces ya para el año 98, pues los estadounidenses o los Estados Unidos ya tenía una vivencia de mucha historia y por ende, pues eso me permitió a mí aprender y alcanzar dentro de mi plaza, yo diría que el siguiente nivel. Solamente aquellos bancos globales, multinacionales, pues podían entender este fenómeno y estar avanzado en sus modelos preventivos, como lo podía tener en un momento dado Citibank, que siempre ha sido una organización financiera global de las líderes del mundo. Y pues ahí comienza mi aprendizaje en esta materia de compliance y de prevención de crímenes financieros. Oye, pero no era lo mismo, ¿no? Digo, 1998 y por ahí la data que tenemos, pasaste cerca de 10 años en instituciones financieras en Venezuela. Entonces, en estos 10 años, porque siempre, pues la vida dices, mi abuelo me llevó a leyes, esto me llevó a estar en un banco, el banco me llevó a estar en áreas de cumplimiento, pero estamos hablando ya de 1998, entonces pasaron 10 años en Venezuela en el mundo del cumplimiento, Bueno, ¿verdad? un poco más, Un poco más. un poco más. Bueno, a ver, te cuento un poco. Yo estuve en el Citibank 6 años. Ok. Eh, yo en ese momento, pues tuve una carrera a lo interno del banco muy exitosa, podría decirse, porque yo, pues entré al Citibank con 22 años, 23 años. A Eh, temprana edad, recién graduado, Sí, recién prácticamente. graduado, sí, totalmente, ¿no? Y posteriormente a eso, pues pude, como digamos, en el 2001 ocurre el tema de los atentados terroristas En en Estados la ciudad de Unidos. Nueva El York. 911. Sí, especialmente en Nueva York y también, bueno, tuvimos temas en Washington, ¿no? Pero básicamente las Torres Gemelas. Eso pues transformó, fue un punto de inflexión para el mundo de compliance, para el punto de AML. Y pues eso conllevó a que para el año 2001, pues primero existiera mucha presión internacional y segundo, que las áreas de compliance fueran áreas completamente independientes de cualquier otra área jurídica o de control interno. Y pues eso llevó a que yo pudiera ejercer a mi corta edad, porque tendría yo cerca de 30 años, no tenía 30 años en ese momento, sí, 30 años, yo pudiera haber ocupado el cargo de Compliance Officer, pues el área, digamos, el cargo más importante de AML dentro de un banco como el Citibank. Entonces, creo que la vida y la coyuntura, los momentos, pues yo estaba como que en el momento correcto, indicado, y eso pues me permitió crecer y llegar a unos niveles donde pude alcanzar cosas verdaderamente satisfactorias desde el punto de vista profesional. Luego de allí, pues todo tiene su momento y todo lleva a cumplir sus ciclos. Ya para el año de 2003, pues lamentablemente, pues Venezuela ya venía experimentando
un decrecimiento en su economía, habían ya situaciones orientadas hacia restricciones en convertibilidad de la moneda de alguna manera o hacia allá íbamos y pues el banco pues vio que Venezuela lastimosamente no se equivocó, iba para una situación donde se iba a desmejorar y decidió pues de llegar a proyectos que buscaban hacerse de prácticamente 1.000 puntos de contacto, o en aquel momento casi 600 sucursales, porque habían planes de acquisitions de instituciones financieras locales, pues decidió como que poner un freno y más bien ir desmontándose poco a poco al punto de lo que queda hoy de Citi en Venezuela pues es algo verdaderamente poco porque no sé si inclusive ya estará cerrado. No le he hecho lamentablemente seguimiento a eso, ¿no? Pero bueno, ya veníamos hacia allá y tuve una oferta de una institución financiera local que tenía un proyecto muy interesante de transformación de una entidad de ahorro y préstamo a un banco universal. Y me gustó mucho el proyecto, me gustó la invitación y eso me llevó pues a dar el siguiente salto o el siguiente reto en mi carrera profesional y me fui a un banco local donde no tenía evidentemente todas esas herramientas y capacidades al ejercer un cargo de importancia, luego inclusive más del 2001, en donde estos cargos pues tenían una relevancia y una trascendencia y un poder inclusive por encima del negocio porque bueno, estábamos sufriendo como sociedad producto de los ataques del 11 de septiembre. Pero creía yo que aunque no estaba posicionado en una institución tan grande y tan global, pues decidí ser la cabeza del ratón que la cola del león. Y me fui a una institución local que fue para mí también una extraordinaria experiencia con un grupo de profesionales venezolanos todos que, que pues emprendieron desde muy chiquititos y lograron convertir una institución financiera en una bastante buena, con un buen posicionamiento, y donde yo creí y en donde pensaba, y no creo que no haberme equivocado, que yo tenía mucho que aportar, porque yo venía de un aprendizaje, un entrenamiento que para muchas instituciones financieras locales era completamente desconocido, porque eso venía de los Estados Unidos y en Venezuela, y creo que en bastantes países de América Latina no estábamos, no nos encontrábamos tan avanzados como en Estados Unidos, producto de, bueno, tener leyes ya desde 1970 que controlaban de alguna manera el fenómeno de, de los crímenes financieros, especialmente derivados del tema de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, y después del 2000 con la Convención de Palermo, la desnarcotización del fenómeno del lavado, ¿no? Oye, Roderick, perdón que te interrumpa. Yo No, creo por que favor. ha de haber sido muy interesante el reto profesional porque saliste a lo mejor de las comodidades de Citi, ¿no? Este gran banco internacional que, como bien dices, ya traía toda una universidad implícita de Sí, compliance y así es, sobre eso tú aprendiste, desarrollaste así al es. reto de llegar a una que a lo mejor no tenía nada y donde tú tenías que hacer todo, ¿no? O sea, ahora eh, pasaste el reto de aprender a implementar rapidísimo. Sí, y yo creo que ese fue lo bonito de esa etapa en mi vida, que pude replicar los conocimientos aprendidos, lo que aprendí de mis jefes, venezolanos, algunos de ellos con grandes posiciones dentro de la estructura del banco, y mis jefes extranjeros ubicados en Miami y en Nueva York, porque cuando uno está en una institución de esa, lo que tienes que estar seguro es que vas a tener varios jefes. Sí, Entonces, totalmente. así es, el global, el regional y el local. Entonces, yo creo que ese fue lo interesante de ese proceso. Y, y bueno, pues dimos ese paso y creo que fue súper interesante porque logramos, como bien tú dices, un proceso de compliance, pues a la medida de lo que era la realidad de las instituciones financieras de América Latina o venezolanas en ese momento, sin tanta historia, por decirlo de alguna manera, y poder entonces replicar modelos pioneros, modelos probados, que producto de la experiencia
vivida en un momento dado, ¿no? Sin embargo, la historia no culminó allí, ¿no? Pues lamentablemente el contexto venezolano pues venía deteriorándose y bueno, también ocurrieron crisis financieras, producto de diversos problemas, el tema de la libre convertibilidad de la moneda, la politización de aspectos claves como la banca, etcétera. Por lo tanto, sale el producto también de la Convención de Palermo, pues, y las presiones de los organismos multilaterales, pues se crea la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada en Venezuela y ofrece para los oficiales de cumplimiento, ofrecía, pues, incorporó el delito culposo de blanqueo, es decir, aquel que aún sin querer queriendo, como dice el Chavo del Ocho, es decir, por imprudencia, por impericia, por inobservancia, pues facilita el delito, pues podría tener también penas privativas de libertad. En ese momento yo hice un balance en virtud del contexto de mi país del momento, las dificultades que se vivían, etcétera. Y yo creía que aunque me iba muy bien, tenía un cargo muy interesante, económicamente no habían quejas, porque eh, pues creo que logré pues, posicionarme en unos niveles de compensación económica atractivos para mí en su momento, pero yo pensaba que no había dinero que pagara esa exposición, ¿vale? Y fue allí en donde pues tomé la decisión de abrir mi propia firma en Venezuela y ahí comienza una nueva etapa de mi crecimiento profesional en Venezuela para el año de Oye, oye, 2006. Roderick, pero fue esa coyuntura política la que te lleva a Venezuela. O sea, así Bueno, está complicando ya la situación. sí, la coyuntura política, las situaciones que estaban ocurriendo en el momento en el país, fue lo que me llevaron a tomar la decisión de decir, no tiene sentido trabajar para ninguna institución financiera en estos cargos porque la exposición es extraordinaria, pues. O sea, no hay dinero que pague una exposición de carácter penal cuando sabemos que el mundo o lo que nos dedicamos los oficiales de cumplimiento en su momento, a ver, la tarea de cumplimiento es una tarea orientada a mayores esfuerzos, nunca resultados, y por ende garantizar que no te utilicen como institución financiera es una tarea titánica y por eso siempre respeto a todos mis colegas que se dedican a esta área y porque definitivamente es un gran desafío y encontrar el justo equilibrio entre el negocio y la prevención es una tarea desafiante y extraordinariamente compleja. Y entonces en ese momento yo dije, bueno, yo creo, ya en ese momento ya yo ocupaba posiciones directivas en la asociación bancaria de mi país. Entonces, pues había crecido profesionalmente y en un network y tenía de mis colegas, pues, reconocimientos y creo que era el momento de tomar el siguiente paso, que fue montar una firma de consultoría en Venezuela ya para los años 2007 aproximadamente. Interesante. Y te gustan los retos, Roderick. Te gustan los retos porque te me fuiste a Panamá, que también es otro país complicado. Bueno, volvemos a los ojos de acá de México, que incluso acaban de salir hace poco de la lista gris, inclusive, que estaban por ahí en Gafi. Ha venido evolucionando mucho la normativa para llegar ya a estándares altos internacionales. Y para colmo, querida Londra, como bien dice Roderick, ya se instala la firma, ya te vienen con una buena cantidad de años de experiencia y estamos ahora en Miami, Roderick. También tenemos nuestra operación. Cuéntanos cómo es vivir. Pues estabas en Citibank en Venezuela y luego en otros bancos locales y luego ahora en Panamá. Esta visión regional que nos des esta radiografía, cómo, bajo tu experiencia. Y aparte, Alondra, pues Roderick de repente lo vemos en Costa Rica y luego lo vemos en República Dominicana y luego va a Ecuador y luego viene acá a México. Entonces, tienes una visión muy amplia de toda Iberoamérica. Entonces, esa radiografía, qué nos podrías platicar de todos esos puntos de vista? Porque nosotros lo vemos a veces muy local, ¿verdad? Muy local y nuestra visión es muy local. Pero tú que tienes una visión más regional, ¿cómo ves la comparativa entre países? ¿Cómo se está viviendo esto?
Mira, haber llegado a Estados Unidos eh, fue también producto de otras decisiones, porque la firma que abrimos en Venezuela fue un emprendimiento propio, unipersonal, Ok, eh, que comenzó en el año 2008. Yo llego a Panamá, nosotros montamos la firma en Panamá en el 2013, es decir, 5 años más tarde. Y básicamente tomo una decisión de salir porque la situación en Venezuela se estaba exacerbando y llegó un momento en donde no habían vuelos para yo poder atender los clientes que ya yo tenía en el extranjero, que no eran muchos, pero Panamá era una bonita plaza, producto de que también muchos venezolanos invirtieron en este bello país llamado Panamá, que me abrió las puertas. Y cuando yo llego a Panamá, cuando la firma empieza a tener clientes internacionales y veo que hay problemas de controles de cambio, no se podía acceder a dólares, no había cómo comprar boletos, porque no habían dólares para que los aviones pudieran pagar combustible. Entonces, eso fue lo que me llevó a mí a decir, bueno, pareciera que ya quedarme en el país pudiera representar una amenaza para mi negocio, para la continuidad de mi operación, para poder seguir atendiendo a mis clientes. Y es allí en donde ya teniendo un grupito de clientes pequeños en Panamá, pues empiezo a explorar más el mercado y pues me empiezo dar a conocer en Panamá y la Asociación Bancaria de Panamá me invita a participar en congresos durante varios años hasta que finalmente pues logro proponer a mi socio actual, el señor Julio Aguirre, un extraordinario profesional, tipo brillante, que conjuntamente con Ana María de Alba, pues iniciamos este emprendimiento hace 11 años de montar CCMB en Panamá, porque CCMB, que es la ajá, matriz, está en Miami desde hace más de 26 años, ok. que fundó Ana María de Alba, y nosotros fundamos la oficina de Panamá hace 11 años, en el 2013. Y ahí se consolida ya la oficina de Panamá con la de Bueno, Rodríguez, hace y se 12, juntan. hace más de 12 años exactamente. Wow, Que de hecho, la firma comienza y yo todavía estoy en Venezuela yendo y viniendo claro. hasta que logré pues venirme para acá, tú sabes, los temas de familia, los temas migratorios, los permisos, etcétera. Y eso es básicamente lo que nos permite operar una firma en Panamá, subsidiaria de una empresa, de una consultora exitosa estadounidense que es CSNB International. Y bueno, y también ahí hemos transitado porque 5 años más tarde, pues decidimos hacer un spin-off y separar la dirección de CCMB Panamá para que Miami, la matriz en Miami, pues nosotros nos transformáramos en un vehículo miembro de una alianza más allá de ser una sucursal o un branch de CCMB en Panamá y de esa manera poder actuar con más libertad para atender el mercado latinoamericano y que en un momento dado también CCMB, por la independencia ahora que tenemos como firmas, pueda desarrollar otro tipo de actividades que en un momento dado pudieran tener que ver con nosotros, pero sin ningún tipo de conflicto de interés. Entonces, hemos hecho todo un camino importante, sin embargo, también en aquellos clientes y territorios que son propios de CCMB International, pues ahí actuamos y yo actúo como Senior Executive Consultant y entonces pues tanto la firma en Panamá como la firma en Estados Unidos pues me llevan a distintos territorios de América Latina y es lo que se comunica con tu pregunta de cómo Totalmente. comparar, ¿no? Y porque he tenido la oportunidad de estar desde Argentina hasta Estados Unidos y acompañar a clientes en distintos Claro. proyectos, conocer idiosincrasia, conocer extraordinarios profesionales digamos, en toda América Latina y el Caribe, tanto el Caribe de habla hispana como el Caribe angloparlante. Y la verdad que ha sido una experiencia súper, súper interesante. Qué maravilloso, To- la verdad. Totalmente. Y elegiste un camino, muy, muy noble, Roderick, que es la parte de la consultoría. Yo siempre lo he dicho porque los problemas de tus clientes son tus problemas, Bien, definitivamente. bien. Y en eso quiero
quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo ves, tú que tienes esa visión tan amplia de lo que pasa en diferentes latitudes? ¿Cómo ves las problemáticas de cumplimiento? ¿Son muy distantes de lo que pasa en Estados Unidos, de lo que pasa en Centroamérica, lo que pasa en Sudamérica? ¿Cómo ves, cómo percibes, cuál es el termómetro de las problemáticas que tienen, por ejemplo, tus clientes y cuáles retos te has encontrado tú para tratar de ayudarlos, considerando, por ejemplo, estas diferencias, que además pues para ti es como un plus, ¿no? Porque tienes ese valor agregado de un benchmark de lo que se hace bueno allá, acá, y entonces, pues es lo que les das a tus clientes. Platícanos un poquito de eso. Mira, ahí la experiencia es extraordinaria y definitivamente lo que yo te dividiría esa historia que responde tu pregunta en tres. ¿Ok? Primero, hay historias que son cíclicas, por donde pasó un país, pasa eventualmente el otro. Y si no es porque ya pasó por ahí, ¿ok? Entonces eso nos permite ver que en atención a la respuesta que los estados vienen dando al fenómeno, en función de las leyes, del perfeccionamiento de sus unidades élites, tanto a nivel de inteligencia, a nivel de supervisión y a nivel de persecución y represión, pues lo que vive un país que comienza antes que otro lo va a enfrentar otro país porque comienza más tarde. Entonces ahí tenemos un valor agregado extraordinario porque si tuvimos la experiencia de acompañar a instituciones, clientes, bancos y cualquier tipo de instituciones financieras y sobre todo obligados no financieros, pues ahí podemos aportar valor en función de esas experiencias previas. Eso por una parte. La otra tiene que ver mucho con, con la situación país y con las amenazas que cada país enfrenta. Creo que hay un factor de convergencia para la mayoría de nuestros países de América Latina en cuanto a lo que es el accionar de las organizaciones de delincuencia organizada y creo que hay cosas en donde, pues en nuestra América Latina, pues tiene lamentablemente una convergencia con estos fenómenos delictivos organizados, ¿no? Por lo tanto, ahí podemos hablar de sinergias, muy lamentables, por cierto, que existan, ¿no? Pero también cada mercado tiene también sus situaciones que, no que son divergentes, son muy propias de ese mercado y en atención a esas diferencias, el fenómeno delincuencial organizado pudiera expresarse o manifestarse en esos mercados de una manera un tanto diferente. Por lo tanto, la regla de one fits for all no, no es cierta en estos mundos y alcanzar proporcionalidad de los mitigantes en cada mercado requiere de un tratamiento diferenciado en la mayoría de los casos ante ciertos fenómenos o ciertos escenarios. Hay otros en donde yo creo que, 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 que pueden servir para todos, porque por algo hay estándares, ¿no? Sin embargo, la implementación de los estándares puede ser diferente de una manera a otra, ¿no? Y el tercer factor que yo te diría que es lo que hace diferente a algunas cosas, es cómo los estados, a través de sus gobernantes de turno, eh, pues hagan, cooperen, colaboren, entiendan y accionen para no permitir que la delincuencia organizada pues ocupe cada día mayores espacios. Entonces yo creo que eso también cambia muchísimo, encontrar reguladores, supervisores, autoridades que realmente tengan un interés legítimo en comprender que la delincuencia organizada es capaz de destruir el tejido social, de restarle y quitarle la calidad de vida a los seres humanos de ese territorio y que en la medida que no se tomen las medidas correctas, pues el problema cada día va a ser más profundo y el deterioro del orden socioeconómico de ese país y de sus vecinos, porque estamos hablando de problemas transnacionales y que de alguna otra manera, pues, cuando son tan complejos, logran, pues, exportarse muy fácilmente, ¿sí?
Entonces yo creo que en esas tres áreas es lo que permite entender qué tanto podemos replicar de experiencias en otras latitudes, o simplemente un poco menos, o tratarlo de una manera inclusive totalmente diferente. Y esa ha sido nuestra experiencia en estos últimos años, en donde hemos pues tenido la dicha de contar con la confianza de nuestros clientes, de nuestros aliados en distintas geografías para accionar y para ofrecer productos, servicios, consultorías, tecnología, que es a lo que nos hemos dedicado desde de hace tiempo, porque nos hemos seguido siendo firmas de mucho nicho. O sea, no hacemos muchas cosas, pero de lo que hacemos, lo hacemos prácticamente todo. Y por eso aplaudo tanto lo que ustedes hacen de tener estos espacios de difusión, donde tener estos espacios donde nos agremiamos, donde compartimos y donde buscamos fuerzas conjuntas para con necesidades ilimitadas y recursos limitados poder salir airosos de todo este tema, ¿no? Maravilloso. Sí, totalmente. Y fíjate, Elimelech, que Claro. Roderick menciona algo que me gusta porque habitualmente cuando hablamos, por ejemplo, lavado de dinero, como que nos centramos en la parte del delito financiero, pero Roderick habla mucho de la parte del crimen organizado. Y es verdad, de ahí viene el recurso ilegal, pero además es lo que daña profundamente, como lo estás mencionando, Roderick, la parte del tejido social, y lo hemos platicado en otros foros donde el IMELEC lo dice, ¿no? Oye, si con esta plática, si con esta charla, si con este control, si con esta consultoría sacas una droga a la calle o logramos que una mujer, un niño no sea víctima de trata, ya estamos haciendo algo, ¿no? O que alguien logre detectar una señal de alerta, ¿no? O Claro. sea, ya es ganancia, ¿no? Que esto te dé alguna visión de todo lo que está sucediendo afuera y que está mal, ¿no? Y que Total, evidentemente genera ganancias ilegales. Y eso es algo que me parece muy bueno porque no puedes separar el lavado de dinero de la parte del origen, porque si lo vemos meramente como un delito financiero, se pierde esa sensibilidad yo la veo como que es una sensibilidad que te empuja a tener el deseo de acabar con eso. O sea, cuando sabes que los delitos que están detrás son delitos terribles, ¿no? Entonces, me gusta total. mucho que haces énfasis en la parte del crimen organizado. Es que lo que nosotros hacemos, a ver, cuando nos conectamos con las audiencias en sesiones como los congresos, las conferencias, estos podcasts, es dejarle ser a la gente que cuando estamos en procesos de educación, porque otro de los roles que yo he podido, gracias a Dios, tener es la parte docente. He sido profesor por muchos años. Hoy en día soy uno de los desarrolladores académicos y profesor de la certificación de FIBA, FIU, que es una de las más importantes certificaciones por Florida International Business Association y Florida International University. Y cuando estamos con los alumnos, cuando estamos con nuestros clientes, asistentes, en la parte de los congresos, es entender que nuestro rol es invitar a trascender. Esto no busca exclusivamente un tema de cumplimiento normativo, esto no busca solamente cumplir para que no sancionen un banco y hay un problema reputacional o económico, es que entiendan que la prevención tiene que ver con la familia, porque en la medida que nosotros podamos lograr un entorno más libre de estas amenazas que representa la delincuencia organizada transnacional y su finanza, pues nuestros hijos, nuestros nietos van a estar en un mejor ambiente para desarrollarse y poder evolucionar. Y no porque yo se los di, es que miramos muchos de nuestros países hermanos y vemos la complejidad que la que vive su gente, su pueblo, producto digamos, de estas distorsiones y estas amenazas que, que, que vivimos y que pareciera bueno, que estamos perdiendo la guerra, porque cuando hoy, 60 o 50 años más tarde de llevar a cabo prevención de lavado, etcétera, todavía se reportan niveles cercanos al 1% de lo que logramos incautar a las organizaciones de delincuencia organizada, a los corruptos, que tanto daño nos hace. Pues yo creo que ese es el mayor de los problemas. Esa es la madre de todos los problemas, la corrupción, porque ese es el que le permite a la delincuencia organizada ser más o menos exitosos en sus actividades. Bueno, imagínense ustedes todavía el camino que hay que avanzar, porque si no logramos
el tema de las finanzas, controlarlo y quitar a los delincuentes lo que producen y quitar a los corruptos lo que se roban de los pueblos, pues va a ser extraordinariamente difícil que alcancemos lo que persiguen los estándares, que es efectividad. Totalmente de acuerdo. Y justo estamos viviendo momentos históricos. Yo creo que acá, por ejemplo, por citar algunos ejemplos, Alondra, de lo que estamos viviendo acá en México, los cárteles de la droga mexicana fueron declarados como organizaciones terroristas a inicios de año. Justo apenas ayer, dos bancos mexicanos y una casa de bolsa han sido imputados de facilitar transferencias internacionales a organizaciones que importan precursores de fentanilo. Entonces, estamos viendo toda esta situación, o sea, es un año muy sui generis en el que están sucediendo muchas cosas que justo atacan esta parte de la criminalidad, esta parte de decir, oye, esto que estamos haciendo, hay un beneficio social, quitas una droga, cambias un país, ¿verdad? Porque hay epidemias de drogadicción, de trata, de precursores químicos. No, y el control de territorio por la venta de esos, control de territorio que genera Exacto, violencia, hay que violencia, hay desarrolla. sangre, decía Londra en otro capítulo. Sí. Total, entonces, a ver, ese es el gran desafío, nada fácil, Exacto. pero bueno, si uno puede contribuir un poquitito a Un lograr granito un de arena, mundo más libre o que esté, digamos, las generaciones que vienen, que encuentren un mundo en mejores condiciones, yo creo que ya entonces ganamos. trascendimos como seres humanos, como profesionales, como consultores Me encanta. y como padres. Me Totalmente. encanta, ¿verdad? Oye, pero dándole un giro, querida Londra, a esto que venimos platicando y que me parece sumamente interesante, yo creo que todo nuestro auditorio, no quiere ni bajarse del coche hasta que no termine este episodio, pero ahí haciendo este giro, al inicio platicamos, tuve la fortuna de coincidir con Roderick en Honduras, yo lo veo en otros foros, como bien lo mencionó, en congresos allá, que más adelante vamos a hablar de estas organizaciones tan importantes como lo es FIBA y son otras organizaciones que por ahí están, que son muy representativas, ¿verdad? Muy importantes. Y lo veo acá en la plática en Honduras, que nos habló de la integración de modelos cripto, fiat en instituciones financieras. O sea, Sí. siento que Roddick también se fue por este lado de la prevención y el cumplimiento tecnológico. Ahí le quiero dar doble clic, porque también lo vi allá en FIBA y dice, y con varios amigos que también le mandamos un saludo, que están allá en Miami, Nicolás y Juan Medrano y todos los que están por allá, en el que hablaban de dónde termina el delito financiero y comienza el lavado del delito de lavado de dinero. Entonces, lo veo inclinado por esta parte tecnológica. Y antes de seguir más adelante, querido Roderick, cuéntanos esto que te estoy mencionando, cómo es el cumplimiento, pero ya hablaste de cripto fiat, fíjate, es muy interesante ese concepto, querida Londra. Porque estamos hablando de una moneda fiduciaria, pero cripto, ¿cómo? A que alguien me explique, ¿quién mejor que Roderick? Platícanos de esto, Roderick. Mira, a ver, en la firma con mis dos socios, Ana María de Alba, que es una pionera, por decirlo de alguna manera, y con Julio Aguirre, pues estamos siempre buscando cómo ayudar a nuestros clientes. Y lo que no podemos negar es que el mundo cripto, pues llegó para quedarse. Cuando una industria, un segmento alcanza los 2, 3 trillones de dólares de capitalización de mercado, no va a desaparecer. Creemos que después, a mí lo que más me llamó la atención, más que el tema cripto, es el blockchain. Y bueno, hice una especialización en George Washington University Ok, para aprender un poco de esta tecnología, para entender esto, porque también en América Latina, producto de la percepción de riesgo de nuestras economías, nuestros países, nuestros bancos han sufrido por ese famoso fenómeno llamado el de-risking. Y eso ha generado impactos extraordinarios que no solamente afectan a un país, a los bancos, sino a su población, porque en la medida de que no hay capacidad de poder mover el dinero, el dinero bueno, el dinero justo, el dinero honesto, pues esto empieza a encarecer
los costos y aquellas personas, familias que viven de remesas, de productos, de situaciones tan dolorosas como es dejar la tierra de uno, dejar la familia e ir a buscar un mejor futuro para ayudar a los familiares eventualmente a estar mejor en su país de origen. Entonces, cuando hay dificultades para hacer esto, pues nosotros hemos tratado de trabajar y ayudar un poco a las instituciones que son clientes nuestras, que son serias, que quieren hacer las cosas muy bien, para poder diversificar su portafolio de relaciones corresponsales. Y esto ha sido extraordinariamente difícil, aunque el AMLA, el Anti-Money Laundering Act del 2020, tiene un llamado para el tratamiento del fenómeno del de-risking para poder mejorar, porque creo que ha habido un consenso desde los más altos estándares del GAFI de que a lo mejor se nos ha ido la mano y los principales centros corresponsales por el miedo a la represalia regulatoria, a las multas, a las sanciones y los costos de cumplimiento comparados con el beneficio económico, pues han decidido mejor no trabajo contigo. Hemos Entonces, caído en la exclusión financiera, ¿no? Que así es además una tampoco exclusión. abona a la prevención porque generas mercados negros. Mercados underground, claro, Claro. mercados subterráneos, y eso es lo que ha pasado producto del de-risking. Entonces, el cripto ha llegado como una forma, digamos, los blockchain han llegado como una alternativa para ofrecer rieles a nuevos mecanismos o medios de valor, y ahí entran los criptos. Nosotros somos, considero yo, una firma cripto-friendly, porque comprendemos, lo entendemos y sabemos que aquí está el futuro, porque vamos a poder ser mucho más eficientes en los medios de pago, vamos a poder democratizar la inversión a través del proceso de tokenización de activos. Y bueno, nos hemos metido en esto para entender, creo que todavía falta mucho por aprender, pero eso es lo que estamos hoy en día pues conversando, y creo que vamos a tener la oportunidad en el Congreso de Asonoc en Monterrey de hablar de estos temas en el mes de noviembre, Justo. porque la idea es también dejarle saber a la industria financiera y no financiera que por el hecho que tú no ofrezcas productos y servicios cripto como institución financiera, por decirlo de alguna manera, eso no quiere decir que no tienes riesgos. Porque en la conversión cripto fiat, pues ahí viene la gran tarea de comprender el origen. Y esa es una de las situaciones primordiales y fundamentales de la prevención, conocer origen y destino. Y entonces ahí es donde estamos ayudando a nuestros clientes en su proceso de transformación natural para no restar ni perder competitividad, y aquellos que pueden o tienen la capacidad y su regulación se los permite de transformarse e incorporar productos y servicios en temas cripto, de poder ayudarlos a que los modelos preventivos puedan ser integrados dentro del sistema integral de prevención de antilavado, contra financiamiento de terrorismo y prevención de evasión de sanciones y proliferación. Porque lo que hemos venido viendo es que se crean cosas por un lado para tratar el tema fiat, y después, por otro lado, el tema cripto, y realmente esos modelos no son eficientes ni efectivos, porque al final estamos hablando del cliente, de los fondos del cliente, y entonces la idea es poderlo integrar, y ahí es donde nos estamos especializando mucho. Totalmente, y coincido contigo que pues el mundo va para allá, ¿no? O sea, todo el tema financiero, hablando del mundo cripto, las finanzas embebidas en la tecnología, tenemos que estar sí o sí entendiéndolas y no perder de vista, como bien dices, pues los riesgos que nos representan, ¿no? Porque al final del día, pues Gafi lo rescata muy bien en su recomendación 15, toda la Así es, parte de controles antilavado tienen que estar tanto en la parte de activos virtuales, como bien lo decías, hablando de las conversiones, en los proveedores de servicios de activos virtuales, que creo que es un reto, ¿no? Roderick, y total, la parte de la de homologación de regulaciones, ¿no? Porque tenemos regulaciones en un lado para cripto y luego no para la parte de los exchange, y luego sí para los dos, y por ejemplo acá en México tenemos para los dos, pero no reconocemos ninguna cripto como moneda de curso legal, entonces tenemos regulación para algo que no aceptamos, es algo interesante. Entonces, ¿cómo ves esa parte para cerrar el tema cripto y tecnólogo con la parte de la homologación de las regulaciones, que eso pasó hace muchos años con el mercado financiero tradicional? Nos tal costó cual. llegar a la homologación, lo logramos después de ciertas décadas, me parece, y luego ahora tenemos que lograr eso, pero no creo que nos podamos tardar décadas, Roderick, en homologar la regulación cripto, porque vale la pena señalarlo,
pues sí, el crimen organizado ya está usando criptos para financiar terrorismo, ya está usando criptos para lavar dinero, particularmente el cártel de Sinaloa acá en México ya lo está haciendo desde hace tiempo. Entonces, ¿cuánto nos podemos tardar en homologar esa regulación y que el crimen organizado deje de encontrar esos boquetes de, pues aquí se puede, ¿no? Mira, extraordinaria pregunta. Me encantaría poderte contestar con mayor profundidad, porque ayer o antier salió el último informe de Gafi que sale todos los junios, para hablar un poco de cómo hemos venido avanzando, y no solamente en el cumplimiento de la recomendación 15, sino en pienso yo que es mucho más importante, que es la recomendación 16, que es la regla de viaje. Para poder Es un reto. realmente, para poder realmente al mundo cripto agregarle esa capa, de que la pseudoanonimidad, pues, pues está creando como problema, porque le dificulta a muchísimos realmente poder, contener, el uso del mundo cripto como un medio, un vehículo para el lavado, el financiamiento de terrorismo, la proliferación y evasión de sanciones. ¿Cuánto nos vamos a tardar? Bueno, fíjate tú que estamos en mora desde hace muchos años. El mundo cripto desde hace muchos años ya es algo, representativo dentro de la economía, mundial, más que en unos países más que en otros, definitivamente. Pero tú sabes que estoy viendo yo, que, la adopción pues, está creando oportunidades para la recaudación fiscal. Y yo creo que muchos países van, más que por el interés de regular esto para el tema de prevención de blanqueo, lavado, legitimación de capitales, el tema de terrorismo, proliferación y todo lo demás, creo que van a verlo como una oportunidad para recaudar, impuestos, por ese apetito fiscal que hoy existe en la mayoría de los países del mundo. Entonces yo creo que, eso va a ser importante. Por el otro lado, veo que también la quinta ronda de evaluación del GAFI va a meter muchísima presión en el tema de la recomendación 15 y la recomendación 16. Y eso va a llevar a los países a de alguna u otra manera, a también reaccionar y finalmente legislar de primera parte, capacitar, entrenar y sensibilizar a los aparatos del Estado competentes y autoridades necesarias, y poner los recursos, tener las tecnologías necesarias, y luego permitirle a las industrias financieras que puedan adoptar, estos productos y servicios para su clientela, y permitir a otros, los VASP famosos o los exchange, que puedan registrarse, porque hay muchos exchange o VASP, proveedores de servicios de activos virtuales, que llegan a los países, se quieren, licenciar, pero le dicen, no, yo no puedo porque la ley no me lo permite, yo no tengo competencia. Entonces, creo que el problema que tenemos hoy, tiene raíces muy claras en lo que los legisladores y la voluntad política de muchos estados, eh, han, han realizado, o como han venido reaccionando al respecto. Pero sí veo un despertar en muchos países de nuestra región, y también creo que con el nuevo gobierno en Estados Unidos, pareciera que es un gobierno cripto-friendly también, por las movidas que estamos viendo. Y recuérdese que, Estados Unidos sigue siendo para nosotros, para bien o para mal, una referencia, eh, en muchos de estos temas. Y cuando ya vemos a Estados Unidos legislando en materia de stablecoins, permitiendo la SEC, crear nuevos ETPs o ETF, como productos de inversión, y cuando ya empezamos a ver una claridad de lo que la OCC va a hacer, lo que va a hacer, la SEC, y lo que va a hacer, la Comisión de Protección, de los usuarios del sistema financiero, pues yo creo que ya vamos a empezar a tener, más luces
hacia dónde va y creo que nosotros vamos a reaccionar en consecuencia. Entonces yo creo que eso va a venir y muy importante no dejar de leer ese informe último de Gafi porque nos va a decir cómo estamos con respecto al año pasado en cuanto a la adopción de la recomendación 15 y cómo vamos finalmente en el tema de la adopción de la recomendación 16 y bueno, eso creo que va a permitirnos saber un poco más qué tanto los países pueden seguir en mora con respecto al tema de los criptos. Totalmente. Antes de darte la palabra también, Elimelech, ahorita que hablas de que es un reto tanto la 15 como la 16, te platico, Roderick, que el día de ayer se votó acá en México en el Senado una reforma a una ley antilavado, particularmente la que recoge la actividad de los exchange de criptoactivos. Y Ujú. esta reforma que se votó, justamente uno de los puntos importantes que trae en la modificación, trae varios, pero uno interesante hablando del mundo cripto, es justamente la parte de los proveedores de servicios de activos virtuales y que recaben esa información y esa regla de viaje cuando se hacen este tipo de transacciones, ¿no? Entonces lo traigo a colación porque hablamos pues de cuándo vienen las reformas y todo, apenas se viene rescatando, ¿no? Tiene ya algunos años que tomamos a los exchange, le llamamos acá actividades vulnerables a las Sí, actividades y profesiones no financieras designadas y sí, apenas estamos incorporando justamente ese tema de, bueno, ok, pero necesito saber de dónde viene, a dónde va, qué onda con total, eso, ¿no? Entonces, total. nada más quería como compartirlo, Claro, claro. para sacar el tema, ¿no? Es que si no, fíjense ustedes cómo hacen las unidades de inteligencia financiera hoy, cuando no tienen, no pueden llevar a cabo la investigación como corresponde, no pueden finalmente hacer las denuncias penales obligatorias que se les exigen a las fiscalías o al Ministerio Público, porque lo que tienen es una dirección. Si bien el mundo ha venido evolucionando al punto que ya hoy no solamente se sancionan personas, empresas, barcos, aviones, instituciones, sino contratos inteligentes. O sea, está muy bien, pero hoy en día nuestro sistema penal y de persecución, pues está todo muy, 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 muy claro. Y si no hay cabida para estas nuevas innovaciones, pues el crimen va a ir avanzando a una velocidad que no vamos a estar en capacidad de lograr contener o de poder ser efectivos en la persecución y poder aplicar, como establece el estándar, pues sanciones que sean, digamos, proporcionales y que sean sanciones que realmente puedan frenar a los estamentos Disuasorias. y que sean disuasorias y que sean proporcionales pues al delito. Entonces, si no hay ese efecto, pues, oye, se crea un clima de impunidad y entonces es más fácil delinquir. Totalmente. Muy interesante todo, Roderick, lo que nos has platicado. Se nos está yendo el tiempo, Alondra, y ya último giro, prometo que es el último giro que vamos a dar a esta muy emocionante, entretenida y enriquecida charla en el que, Roderick, pues yo te veo en muchas conferencias, ya lo platicamos aquí en otros países. Y te veo también en organizaciones así como Asonot, con todo este esfuerzo que hacemos, como, Sí, y por ahí también en la data, pues está certificado por ACAMS, está certificado por FIBA, y ahí le quiero hacer doble clic, ¿verdad? Porque no sé si sean primos el presidente David Schwartz y Roderick, porque casi, casi se apellidan igual, ¿verdad? Y creo que nomás una letra ahí, no sé cómo está eso. Pero, Roderick, ¿cómo ves todas estas organizaciones que estamos haciendo un esfuerzo por educar, por transmitir conocimiento, por sacar certificaciones, por hacer congresos? Es un esfuerzo, tú lo mencionaste hace unos momentos en esta misma charla, que es un esfuerzo muy grande, ¿no? Que a veces sufrimos, ¿verdad? También lo que callamos, lo que estamos acá atrás, ¿verdad? Sufrimos por horarios, porque tienes que quitarle tiempo a la familia, al sueño, a algo hay que quitarle tiempo para poder compartir conocimiento, para poder dar este extra, ¿no? Entonces, todo este movimiento que ya no es exclusivo de un país, porque esto ya es a nivel Iberoamérica, todas estas organizaciones que tenemos el gusto de incluso compartir y de haber compartido algunos foros.
¿Cómo ves todo este movimiento que están haciendo todas estas asociaciones? Mira, yo creo en los gremios. Yo creo que los gremios son fundamentales. El gremio es esa entidad que es capaz de crear convergencia para luego crear uniones estratégicas. Es en donde se puede aglutinar la voz de consenso para accionar en consecuencia y que los sectores privados y públicos logren entenderse, porque todos tenemos un objetivo común. Todos, tanto el Estado o los estados y los distintos sectores de la población, todos queremos lo mismo, queremos crecimiento, queremos calidad de vida, queremos seguridad, queremos educación, queremos infraestructura y queremos todos remar en la misma dirección. Entonces, los gremios tienen esa capacidad de aglutinar voces que son eh, referentes, que son importantes, que son fundamentales de un lado, digamos, del país, que es el sector, normalmente el sector privado, y a través de la asociación se logra ese conector necesario con las distintas voces, autoridades y entidades de los gobiernos para que nos pongamos de acuerdo, porque todos necesitamos lo mismo. No sé si a veces es difícil encontrar de algún otros lados que se quiera lo mismo, pero realmente los estados están para facilitarle a sus conciudadanos, a su pueblo, a su ciudadanía, sus fines. Y el Estado tiene que procurar, que es una tarea extraordinariamente difícil y compleja, no le resto su magnitud y digamos, su trascendencia, pero sin asociaciones no vamos a lograr unir las voces, hacernos oír y lograr que las contrapartes o, digamos el sector público pueda comprender ese llamado, esa urgencia, esa necesidad, para ponernos de acuerdo y llegar a puntos donde podamos encontrarnos. Porque tampoco se dice, tampoco es hacer lo que diga el sector privado, pero si el sector público acciona sin oír las voces del sector privado, pudiera estar tomando decisiones que a lo mejor no generen el bienestar que los estados siempre ven de perseguir a través de sus gobiernos, ejerciendo la autoridad y la gobernanza. Entonces, yo creo que aquellos que le restan tiempo a sus familias, que le restan tiempo a su función comercial como ustedes para aglutinar voces, hacer fuerzas para que logremos alcanzar metas y objetivos comunes. Es algo que yo aprecio, que felicito y desde mi humilde posición cuenten con mi apoyo porque creo que los gremios son fundamentales para que los pueblos puedan crecer, las economías puedan desarrollarse y podamos pues alcanzar metas que beneficien a la mayor cantidad de gente posible. Maravilloso el mensaje, Rodri. Y la verdad es que lo dijiste muy bien, porque eso es lo justo, es lo que tratamos de hacer, unirnos, ponernos de acuerdo, bien lo mencionaste, si no nos ponemos de acuerdo, cómo vamos a avanzar, ¿no? Entonces, Total. ahí justo ya para cerrar, ahora sí, yo, pues aprovechando, Rodri, que nos están escuchando en 18 o 20 países en este momento, traemos ahí muchos profesionales del cumplimiento que siguen este podcast, que todos los días están precisamente escuchando para seguir en la línea de aprender, de capacitarte, de motivarse con las historias como las que nos estás contando el día de hoy. ¿Qué mensaje les dejarías en este podcast? ¿Qué mensaje a aquellos? Nos remontamos a los 90 cuando tú iniciabas allá en Citibank, tú qué ven ya a toro pasado, ya después desde la barrera, ya con una trayectoria ya de tantos años y con toda esa experiencia acumulada, ¿qué mensaje les dejarías en este podcast a todos los profesionales del cumplimiento que nos están escuchando el día de hoy? Hay que seguir. Les envío mis mejores deseos porque es una tarea muy compleja,
porque alcanzar ese equilibrio entre el negocio y la prevención es complejo y por eso para mis amigos del mundo de cumplimiento de nuestra región, les deseo sapiencia, paciencia, perseverancia y que, bueno, nos apoyemos entre todos, porque creo que tenemos entre todos la posibilidad de aportarnos. Y bueno, creo que también les deseo en esa sapiencia digamos, el entendimiento y comprensión para enviar el mensaje a los decision makers, a los stakeholders, para que cada día entiendan, aunque a veces sea difícil el manejo de los presupuestos, etcétera, pero que puedan, que ese mensaje sea tan contundente y capaz de sensibilizar en el negocio para que le den y lo doten de las herramientas necesarias para que puedan hacer y ejercer su rol con mayor eficiencia y efectividad, porque como hablamos hace un poco contigo y con Alondra, no se trata de cumplir una norma, no se trata de llenar un checklist, se Claro, trata de llevar a cabo una función que logra, si es posible, trascender si se hace bien social, y claro. puede traer beneficios no solamente por la no imposición de sanciones, multas, daños Exacto. reputacionales, de contagio, etcétera, y operativos, sino que puede trascender a tener y construir un mejor espacio de desarrollo para las futuras generaciones y las nuestras, que estamos aquí. Qué buen mensaje, Así la verdad. que cuenten con un humilde servidor venezolano desde Panamá que está mucho tiempo en Miami, pero que también pasa por los distintos territorios de América Latina y que próximamente pueda acompañarlos en México. Oye, Roderick, y fíjate, Alondra, voy a mencionar algo que no he mencionado en ningún podcast, en ninguno. Va a ser el primero y tenemos la fortuna que esté Roderick. El eslogan de Azonoc es sigamos avanzando, hashtag juntos. ¿Qué se te viene a la mente cuando ves ese eslogan? Sigamos avanzando juntos. ¿Qué se te viene a la mente? Red. Claro, La red que podemos ser, la redes red de que apoyo. somos y la red que cada día con el esfuerzo que ustedes hacen de Asonoc, con el esfuerzo que, por ejemplo, y debo reconocer de David Schwartz, que no es familiar, pero bueno, ya Ok, después de tantos años trabajando con David desde claro, FIBA para certificar miles de profesionales lo sé, en nuestra región, admirable. ese esfuerzo de seguir ampliando, de seguir uniendo fuerzas, es lo que crea una red capaz de estructurarse y producir respuestas que permitan acercarnos a lo que queremos todos, que todavía nos falta mucho, así que Bueno. hay que seguir avanzando como ustedes en Asono dicen. Buenísimo, no, pues ya nos aclaró que no son primos, No, David y Roderick, y le mandamos un saludo y también un abrazo porque reconocemos el gran trabajo que hacen allá nuestros colegas y similares de FIBA, ¿no? Le mandamos también un saludo aprovechando este espacio. Alondra, se nos fue el tiempo, ya no hubo Volando. chance de subirnos al DeLorean para que nos platicara algo del futuro que viene, en el cumplimiento, pero eso lo vamos a dejar para otro episodio y no solo para otro episodio Para el Congreso. para el Congreso, porque justo Roderick estará 13 y 14 de noviembre en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en México, para que todos los que estén escuchando este episodio de Sonoc el Podcast vengan, lo conozcan y lo puedan saludar de primera En mano y en persona. persona. Así es. Entonces, Roderick, pues ya lo hacemos aquí público, que nos vas a estar acompañando 13 y 14 de noviembre en la ciudad de Monterrey. muchas gracias, Elimelech, Alondra, Jessica. A todos ustedes, pues estaré muy complacido y honrado de poder acompañarles y bueno, sumar un poquitico a este esfuerzo tan interesante que ustedes hacen. Y me encantará compartir y estar en el México lindo y querido. Muy Muchísimas bienvenido gracias. serás acá, Roderick. Gracias. Totalmente bienvenida. Gracias. Alondra, bueno, pues se nos fue el tiempo y nos quedamos con muchas ganas de seguir platicando, pero bueno, pues tenemos que cerrar este episodio y como siempre nos despedimos. Nos vemos. Hasta Gracias. la Hasta la próxima. próxima. Hasta todos.